Muy buenos días. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Le habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Amigo, hermano, te invito a que te suscribas a mi canal. Donde aparece la palabra suscribirse. Suscríbete. Va a salir una campanita. Dale a la campanita y recibirás mis mensajes. Año 607. ¿Qué significado tiene el año 607? El año 607 es el año que los testigos de Jehová eligieron como el año que comienza a correr los 2520 años que concluyen con el 1914. El año 607 antes de Cristo, los testigos de Jehová dicen que fue el año de la destrucción del templo de Salomón por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Que entonces comenzaron los 7 tiempos de 360 días cada tiempo para un total de 2520 años, y en el 1914 se cumplió ese tiempo y que en el 1914 vino Cristo espiritualmente. Ese es el concepto de los testigos de la Watchtower. La pregunta es, ahora vamos a ver cómo surge el año 607. Es bien importante reconocer que los historiadores concuerdan en que Babilonia cayó ante Ciro de Persia en el año 539 a.C. Y esta fecha está apoyada por todos los registros históricos. Ahí vamos a ver el 537 más 70 es igual a 607. ¿De dónde vino el 537? Del año 539. Los historiadores encontraron una información en una tablilla que contenía una información bien vital y bien importante en la historia. Entonces, ellos, ¿cómo llegaron al año 539? Pues a través de una tablilla que contiene detalles astronómicos, y el canon de Ptolomeo dice que en esa tablilla que suministra información astronómica, dice que en el año 568 a.C. era el año 37 de Nabucodonosor. En el año 568 a.C. era el año 37 de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos cogieron el año 568, y ahí lo están viendo más abajo, y le sumaron los 37 años. Y eso le llevó al 605. Por tanto, si en el año 568 era el año 37 de Nabucodonosor, a sumarle los 300 lo lleva al 605. Y ellos entendieron que el reinado de Nabucodonosor comenzó en el año 605. Esta información de los historiadores, bajo esta tablilla que ellos encontraron con esta información, en el libro En esta vida todo cuanto es esta vida todo cuanto hay, en la página 158 hace referencia a esa información. Y en el libro Venga tu reino, páginas 136 y 186 también da la información. De igual manera, en el libro Venga tu reino, página 186, habla del año 568, que era el año 37 de Nabucodonosor. Así que ellos llegan al año 605 como el reinado de comienzo de Nabucodonosor. También en esa tablilla encontraron otra información también a través de unos historiadores, de una cita de Beroso, donde menciona los reyes que reinaron después de Nabucodonosor. Y él encontró que desde Nabucodonosor hasta la caída de Babilonia hubieron 66 años de reinados diferentes. Por ende,
si usted coge 605, que fue el comienzo de Nabucodonosor, le resta 66 años, va a llegar al 539. Vean cómo es que surge el 539. Es bien importante, y una nota al cárcel es que los años antes de Cristo descendían. Por ejemplo, si era el año 568, pues el próximo era el 567, 566 y así sucesivamente. Ahora, el año 539 fue de la información de la tablilla que encontraron, donde decía que en el año 568 a.C., Nabucodonosor era el año 37 de Nabucodonosor de su reina, de vida y de reinado. Por tanto, cuando ellos suman, ese número 37, 568, y suman 37 años, los lleva el año 605. Luego, ese año 605 les restan los 66 años que hubieron de reyes en Babilonia y llegan al 539. Deducen entonces que en el año 539 fue la conquista de Babilonia por el rey Ciro de Persa. Los testigos aceptan el año 539 y ellos en su mismo escrito dicen que esta fecha está apoyada por todos los registros históricos. Y esa es la realidad. La historia que nosotros conocemos de ese tiempo hoy en día está basada en esa fecha que los historiadores y los arqueólogos consiguieron esa información. Ahora, también basado en un pasaje bíblico de Jeremías, capítulo 52, versículos 12 y 13, dice que en el año 19, después de Nabucodonosor empezar a reinar, fue que entró a Jerusalén y destruyó el templo de Jehová. Por tanto, si él empezó a reinar en el 605, usted le resta 19 años y llega al 586. Y entonces los historiadores y los que buscan la información llegaron a la conclusión que fue en el año 586 o 587 que fue la destrucción del templo. Toda esa información es una información que proveen los historiadores. La Biblia no hay un registro que diga un número tal para empezar un conteo de la cronología. Tenemos que acudir a las fuentes de los historiadores. Los testigos de Jehová aceptan el año 539 y ellos mismos admiten que es una fecha apoyada por todos los registros históricos. Pero entonces ellos lo que hacen es que la caída de Babilonia fue en el 539, ellos le restan 2 años y lo lleva al 537 como el tiempo en la salida de Babilonia para llegar a Israel, los israelitas, y suman del 537 los 70 años que habló Jeremías que iba a ser la destrucción de Jerusalén, y llegan al 607 arbitrariamente. Pero ¿qué pasa? Que están cogiendo una fecha 539 que viene de unas fechas anteriores como el 568, el 605 y llegan y concluyen al 539 los historiadores. De manera que ellos dicen que en el 607 del año antes de Cristo fue la destrucción del templo. No obstante, los historiadores, que fueron los que consiguieron la fecha, admiten que fue en el año 586 la destrucción del templo y 587. En el libro Venga tu reino, página 137, los testigos dicen: esa información histórica es importante para nosotros, pues nos ayuda a determinar el principio de los tiempos señalados de las naciones. Ellos admiten que fue el 539 que le dio el principio de investigación para después llegar al tiempo señalado de las naciones. Ahora, en estos mismos libros, ellos dicen claramente que los historiadores y los que buscaron la información no aceptan el año 607 como el año de la destrucción del templo, sino que ellos aceptan que fue en el 586.
o en el 587, y niegan rotundamente que haya sido en el 607. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Los testigos de Jehová tenían un hombre llamado Raymond France, que fue uno de los gobernadores de esa organización, del cuerpo de gobernantes, y fue el sobrino de uno de los que dirigió esta organización. A Frank se le dio la tarea de buscar una información de la historia porque estaban haciendo un comentario bíblico y se le asignó esa parte de la historia. Él buscó en diferentes fuentes fidedignas, fue a universidades, a hombres expertos en la historia, y todos llegaron a la conclusión que el año de la destrucción del templo fue en el año 586-87 antes de Cristo. Basada en esa información, Raymond Frank siguió investigando y ninguna fuente fidedigna le dio el aval para decir que la destrucción del templo fue en el año 607. Esto causó que Frank abandonara la organización de los Testigos de Jehová y posteriormente escribió el libro Crisis de Conciencia, dando a entender que cuando empezó esos estudios y encontró que esa historia que tienen los Testigos de Jehová no era real, entonces cayó en una crisis de conciencia y no pudo permanecer ahí hablando algo que no era cierto. Usted puede ir a cualquier fuente fidedigna, enciclopedia, internet, etcétera, etcétera, y todo el tiempo encontrará que el templo fue destruido en el 586 o el 587. No hay ni una sola fuente fidedigna que apoye el 607 como la destrucción del templo. Los únicos que dicen tal cosa son los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no son ni investigadores, ni son ninguna de estas profesiones, arqueólogos, que saben investigar la historia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si ese número es errado, ese 607, y eso usted lo puede buscar, esa información clara, esto no es una cosa difícil, investigue, busque fuentes, enciclopedia, información, y usted verá que el 607 no tiene validez como la destrucción del templo. De esto ser así, y yo sé que es así, los 2500 años que tienen comienzo con el 607 es todo una falacia de mentira. Por tanto, si el año 607 antes de Cristo no es el verdadero año de la destrucción del templo, los 2520 años se quedaron en el aire, y el 1914 no tiene validez como un día señalado, un año señalado de la venida de Jesucristo. Tal enseñanza es errónea, y estamos aquí para decirte la verdad acerca también de la historia en tu canal ¿Qué dice la Escritura? Así que, amigo, suscríbete a mi canal, dale a suscribirse, sale la campanita, dale a la campanita y recibirás mis mensajes. Bendecido, Dios bendiga a todos.